Javier Maroto y Vidal Galicia por el Partido Popular y Francisco Díaz por el Partido Socialista. Son los candidatos a senadores autonómicos por Castilla y León. Tienen que ser elegidos esta tarde a partir de las 5 por las Cortes. Esa es la previsión, pero a estas horas, en los votos conocidos, ganan los noes a los síes. Hola, ¿cómo están? De nuevo una sesión plenaria con suspense. No se esperan sorpresas que impidan la designación de estos tres candidatos, pero lo cierto es que Vox se reserva hasta el crítico momento el sentido de su voto. Rubén Hernández. A las 5 de la tarde comienza el pleno y no será hasta el momento de la votación cuando Vox desvelará si finalmente apoya a los tres candidatos propuestos. Para que esto sea así y sean designados senadores, Vox deberá votar sí, si no es en la primera votación, al menos en la segunda, porque con el no y la abstención los candidatos no pasarán el corte. La violencia de género se ejerce y se sufre a edades cada vez más tempranas. Según el INE, crece sobre todo en menores de 18 años, generación en la que, en teoría, deberían haber calado los mensajes para prevenir este tipo de violencia. Esta preocupación la confirma el Colegio de Psicólogos. Está empezando a darse, y está empezando a darse además de una forma alarmante. El Gobierno deja caer a la directora del CNI, Paz Esteban, tras el escándalo de Pegasus. Partidos independentistas e incluso Unidas Podemos habían señalado a este organismo reclamando responsabilidades. La ministra de Defensa, quien más ha defendido la labor de Esteban, ha comparecido Sara Ayuso tras la destitución. Sí, Esperanza Casteleiro, la número 2 de Margarita Robles y exsecretaria general del CNI, va a ser la nueva directora de los servicios de inteligencia españoles. Su puesto actual al frente de la Secretaría de Estado de Defensa lo va a ocupar la leonesa Amparo Valcarce. Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha esforzado mucho en vender esta sustitución como una modernización natural del organismo y no como una destitución. No hay sepultureros suficientes en Aranda de Duero, en Burgos. De los 4 que tenían que atender el cementerio, solo 2 están ahora mismo ejerciendo esta labor y no pueden solos. De ahí los forzosos ayudantes a los que están teniendo que recurrir. Tuve que pedir ayuda a uno de los familiares para que me ayudasen a bajar la caja porque no éramos personal suficiente. 2 de la funeraria, el familiar y yo. Y fue una situación desagradable para todos. Los familiares, por Dios. Y yo de 2 te puedo hablar de hace uno un mes y otro 15 días. Los termómetros siguen en efervescencia, el máximo llegará mañana, pero al calor le acompaña también un riesgo, el del fuego. Eduardo. Así es, Alejandra. De hecho, mañana tendremos todos los ingredientes necesarios para que se cumpla la conocida como regla del 30, es decir, temperaturas que van a superar esos 30 grados, rachas de viento también por encima de los 30 kilómetros por hora y baja humedad ambiental inferior al 30%. Esto se traduce en el siguiente mapa, en el de riesgo de incendios. Mucha precaución, riesgo extremo, sobre todo en Salamanca, en Zamora, en León y en la provincia de Valladolid. Y en cuanto al pronóstico, para esta tarde seguimos hablando de tiempo soleado, solamente algunas nubes altas y máximas que ya llegan a esos 32 grados de Zamora y de Salamanca. Sus ritmos de panaderas ya compartieron escenario con Vetusta Morla y de aquella experiencia nace el sábado una gira conjunta. El Naan contagiará de su lenguaje folk al público indie y así ensayan en su pueblo, en el Cerrato Palentino. Luego se lo contamos. A las 5 de la tarde, en apenas 2 horas y media, comienza el Pleno de las Cortes en el que está previsto elegir por votación a los 3 senadores autonómicos de Castilla y León, 2 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. Y ahora mismo todos los grupos parlamentarios han desvelado el sentido de su voto menos Vox. Cortes, Rubén Hernández.
El voto de Vox, Alejandra, es decisivo y, como dices, a estas horas sigue siendo un misterio. Los tres candidatos propuestos para senadores son Javier Maroto y Vidal Galicia por parte del PP y Fran Díaz por parte del PSOE. ¿Cómo están las cosas ahora? Pues cuentan con 31 síes, los del Partido Popular, pero también con 36 votos en contra, los de PSOE, UPL, Soria Ya, por Ávila y Podemos. Con este panorama, para que puedan ser elegidos senadores, Vox debería votar sí, si no es en la primera votación, al menos en la segunda, pues con el no, si Vox elige el no, entonces no pasarían el corte y no serían elegidos senadores autonómicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues habrá que esperar, porque Vox ha dicho que no va a desvelar el sentido de su voto hasta el mismo pleno, y ese pleno no comienza hasta las 5 de la tarde. ¿La responsabilidad de quién es? ¿Del señor Mañueco, de Vox? Al final la responsabilidad de nuevo del Partido Socialista. Miren, ya vale, ¿no? Ya está bien. No. Ellos sabrán con quién pactaron. Quien con niños se acuesta, quien con la extrema derecha se acuesta. Ya les advertimos. Sí, prometo. Habiendo acatado la Constitución y la Ley Electoral de junio del 85 recogen el por qué existe la figura del senador autonómico, elegido no en sufragio directo, sino por los propios parlamentos. Ayuda, al final, a cohesionar el Estado, ¿no? Un Estado, además, como el nuestro, que es políticamente compuesto, que está descentralizado y que tiene diferentes inquietudes y problemáticas en función del territorio del que estemos hablando. La figura existe en otras cámaras, pero en Alemania, por ejemplo, son los gobiernos quienes los eligen. En Austria, la totalidad son elegidos por las cámaras regionales, pero todos comparten función. Las funciones son las mismas, independientemente de que hayan sido elegidos por sufragio universal o hayan sido designados por los parlamentos autonómicos. En todos los parlamentos españoles la votación es secreta, pero no en todos se vota en bloque a los candidatos, como es el caso de Castilla y León. Y en algunas cámaras, como la de Madrid o Andalucía, tiene que haber sido elegido antes procurador. No tiene que rendir cuentas en la Cámara Autonómica, aunque suelen centrar sus intervenciones en el Senado en asuntos de la comunidad a la que representan. Quienes vivimos en el medio rural, quienes vivimos en los pueblos, somos ciudadanos tan de primera como los que vivimos en las ciudades. El documento no pone en riesgo la financiación de los servicios públicos. En el caso de Maroto, ejerce además como portavoz de todo el grupo parlamentario. En el gobierno, señor Sánchez. Una de cada 3 víctimas de violencia doméstica, la que se ejerce dentro del hogar, tenía en 2021 menos de 18 años. Son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es en este grupo de edad en el que más aumentaron las órdenes de protección. Dentro del total de casos, 1/3 de esa violencia la ejercieron padres sobre hijos y prácticamente en la misma proporción se registraron agresiones de hijos sobre padres. También hemos conocido hoy la estadística de violencia de género. Más de 30.000 víctimas. El número sube con respecto a 2020 y lo hace especialmente en la franja de menores de 18 años. El mayor aumento de víctimas se registra en ese tramo y también el mayor aumento de agresores. La violencia de género cada vez más se ejerce y se sufre a edades más tempranas. Está empezando a darse además de una forma alarmante. Mientras se reducen las víctimas mayores de 70 años, crecen las mujeres menores de 19 que denuncian situaciones de violencia. Porque consideran cosas que no tienen trascendencia, pero que a la larga acaban convirtiéndose en una situación insoportable. Hay otro final para la violencia de género. Los más jóvenes parecen hacer oídos sordos a las campañas de sensibilización contra la violencia de género, en marcha desde hace 2 décadas. Es bastante frecuente que no nos hagan demasiado caso. Tiene que ser desde sus mismos grupos, desde su propio entorno, donde les estén dando la información de esto no debe ser así. Las víctimas de violencia de género aumentaron un 3% en España el año pasado. 1.500 tuvieron algún tipo de medida de protección en Castilla y León. 1/3 recibió ayuda psicológica desde la denuncia. Porque esa violencia está llegándoles a los hijos también, ¿no? Y los hijos son un detonante para que la mujer salga a pedir ayuda. En el último año, las denuncias aumentaron un 14% después de romper el noviazgo, mientras descendieron entre excónyuges o parejas en proceso de separación. En situaciones como estas, alertamos al 112 con una llamada. En breve podremos hacerlo a través de una videollamada. Protección Civil y Gobierno de España trabajan para implantar este sistema. El año pasado, el Servicio de Emergencias de Castilla y León recibió cerca de 400.000 llamadas y más de la mitad requirieron la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El otro reto tecnológico es la mejora de la accesibilidad al 112 con videollamadas, que también pueden introducir datos para la gestión de esa emergencia, por ejemplo, sanitaria, que pueden ser útiles no solo la voz, sino también la imagen. Y en ese sentido también se trabajan unos nuevos protocolos de intercambio de mensajes que permitan intercambiar documentos y vídeos. Se entrega el presunto responsable de la agresión con arma blanca este fin de semana en Flores del Sil, en Ponferrada. El hombre acudió anoche a la comisaría donde se autoinculpó de los hechos. La subdelegación del Gobierno ha confirmado que fueron 2 las mujeres agredidas, que sufrieron heridas, una en una pierna y otra en la zona lumbar. El suceso se produjo después de una discusión por un premio en una caseta en las fiestas del barrio. Y los trabajadores del Hospital de Salamanca denuncian una sobrecarga asistencial fruto de lo que consideran un déficit de plantilla que se cifra en hasta el 10%. Es decir, en todo el complejo faltarían más de 400 puestos por cubrir, aseguran. Y eso se nota en todos los servicios, pero particularmente en urgencias. Las colas de espera, las salas de espera llenas, la gente está esperando en urgencias tiempos enormes para ser atendidos, las consultas también tienen una cola muy grande y quieras que no, es un sentimiento tanto de los trabajadores de agobio, de decir no podemos atender a la gente como deberíamos. Y en 2 días tan solo la sociedad leonesa está llamada a movilizarse en la ciudad de León, en Ponferrada y en Villablino para exigir, como ya hicieron antes de la pandemia, medidas que reviertan la situación socioeconómica de la provincia. El último apoyo que ha sumado esta convocatoria es el de la Federación Leonesa de Empresarios. Respaldará las manifestaciones previstas, pero no el paro de 1 hora. Apoyamos todo lo que se llevará a cabo el día 12 de mayo en cuanto a reivindicaciones y movilizaciones, pero lógicamente el tema de paro es algo que no podemos admitir dentro de lo que es el mundo empresarial, porque es un parón que genera unos costes que no son necesarios. Ya en estos momentos lo que necesitamos es crear actividad económica y no parar. De las últimas provincias en tasa de actividad, de las primeras en pérdida de población. Una transición energética que nadie considera justa. León se cansó de promesas que no se cumplen y proyectos que se posponen y condensó su hartazgo en una gran manifestación el 16 de febrero de 2020 que congregó a más de 80.000 personas en las calles de León, Ponferrada y Villablino. De aquel grito unánime nació la Mesa por León, un foro en el que administraciones y agentes sociales buscarían iniciativas para revertir la situación. La pandemia, sin embargo, trastocó las prioridades. Eso sí, la nueva normalidad volvió más rápido que el interés de las instituciones en recuperar sus compromisos. Y en cuanto se acabaron las excusas, los sindicatos volvieron a la carga. Convocan una hora de paro de 12 a 1 en la que piden bajar la trapa, no acudir a clase, no utilizar servicios públicos ni bancarios, no consumir. El día terminará con otra gran manifestación a partir de las 8 de la tarde. La FELE secunda todo menos el paro, un apoyo que ha llegado desde todos los sectores, colectivos como León Ruge o la Asociación de Hosteleros, representantes políticos como la UPL, el Grupo Municipal del PP, Izquierda Unida o los socialistas José Antonio Díez, alcalde de León, e Iván García del Blanco, eurodiputado, aunque el presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán, también socialista, considera que así se boicotea a la Mesa por León. Más de 100 personas del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la empresa han secundado además el manifiesto de los sindicatos. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. ¿A quién ha nombrado el Gobierno directora del Centro Nacional de Inteligencia? A la secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, que ha sido mi directora de gabinete. Creo que con hecho le he dicho todo. Es la ministra más señalada por el escándalo del espionaje de Pegasus y así ha anunciado hoy la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, aunque con esta resistencia, como hemos escuchado, incluso en sus palabras. Ocupa su lugar la hasta ahora número 2 del Ministerio de Defensa en un intento de dar carpetazo a esta polémica. Madrid, Sara Ayuso.
Sí, con esta sustitución Moncloa espera aplacar los ánimos de sus socios de gobierno, ya que ella, Margarita Robles, no tiene intención de dimitir y dice cuenta con el respaldo del presidente del gobierno. No obstante, hoy ha vuelto a defender las escuchas a los líderes independentistas que dice estaban absolutamente motivadas en la autorización judicial. Robles ha agradecido a Paz Esteban su trabajo y su dedicación y ha alabado el perfil de su sucesora, su mano derecha en el Ministerio de Defensa. Paz Esteban no sigue al frente del CNI tras el escándalo de Pegasus. El gobierno la cesa, pero lo matiza así. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Nombra al frente del Centro Nacional de Inteligencia Esperanza Casteleiro, hasta ahora secretaria de Estado de Defensa y también funcionaria de los servicios de inteligencia. En la misma rueda de prensa han desvelado que se ha detectado rastro de espionaje con Pegasus en el teléfono de Fernando Grande Marlaska y que se intentó espiar también al ministro de Agricultura. Evidentemente, yo creo que hay cosas que son mejorables. Con el anuncio de hoy, Moncloa trata de dejar atrás un escándalo que comenzó hace 3 semanas al publicarse el espionaje a independentistas catalanes. Alguien debe asumir responsabilidades. Con sus socios de dentro y fuera del gobierno presionando, el Ejecutivo respondía con otro anuncio. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. La ministra de Defensa defendía a la entonces directora del CNI. Que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad. El viernes el presidente catalán exigía una reunión a Sánchez. De continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Esta misma mañana Oriol Junqueras insistía en que se depurasen responsabilidades en una entrevista en El País. No ha pasado nada, al revés, yo me he reafirmado. Robles niega que haya cambiado de postura en este tiempo y dice que sigue reconociendo la labor del CNI. Con este cambio, la leonesa Amparo Valcarce será la nueva secretaria de Estado de Defensa. Señora ministra, quiero transmitirle... Y se esperaba que el mecanismo para limitar el precio del gas con repercusión en la factura de la luz también estuviera hoy en la mesa del Consejo de Ministros. Ya se pospuso la semana pasada. Y Sara, ¿sabemos finalmente cuándo lo va a abordar el Gobierno? Será en un Consejo de Ministros extraordinario convocado únicamente para este fin el próximo viernes. El Gobierno está trabajando intensamente con Portugal para ultimar todos los detalles y ya ha aplicado los ajustes que le indicó la Comisión Europea para que este mecanismo entre en vigor cuanto antes. El Gobierno calcula que supondrá una rebaja del 30% en la factura de la luz de los consumidores y las empresas. Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad, es decir, esa preautorización pendiente de nuestra propuesta legislativa. La plataforma en defensa del transporte, que protagonizó un paro de 20 días en marzo, volverá a retomar esas movilizaciones si no se respeta lo acordado. Están redactando ahora mismo un escrito para enviar al Gobierno en el que piden que se reúna con ellos y también medidas más concretas como cobrar un precio digno en el porte o que no haya intermediarios. Se quejan porque después de un mes, aseguran, la ministra de Transportes, que les pidió tiempo, no se ha puesto en contacto con ellos. Otros transportistas, los de viajeros, también han sufrido las consecuencias de la crisis energética. Su federación en Castilla y León, Fecalbus, se ha reunido esta mañana con la consejera de Movilidad. Ha sido en la remodelada estación de autobuses de Salamanca, tras una inversión de 4 millones de euros. María González Corral les ha avanzado las medidas de ayuda de la Junta. Los 9 millones de euros ya estamos trabajando en ello, en esa concesión de esos 9 millones de euros, lo haremos lo más rápido posible. La congelación de las tasas, la congelación de la subida de las tarifas, eso ya es efectivo, y para el 1 de junio les he comentado que ya va a estar en vigor la bajada del 15% en todos los abonos. Y en las Cortes, hoy el Partido Socialista ha respaldado al comité de empresa de la fábrica de Siro en Venta de Baños, en Palencia. La compañía galletera no está en su mejor momento y, según denuncian los trabajadores, los 190 empleos de esta planta se encuentran en peligro. Ya se les ha pedido reducir los sueldos y aún así no se garantiza su continuidad. Tras reunirse hoy con los socialistas, esperan que el Gobierno de la comunidad intervenga en este conflicto laboral.
Solamente nos queda confiar en que en la mediación de la Junta de Castilla y León, que en tantas ocasiones ha regado con subvenciones públicas las inversiones de esta compañía. En Aranda de Duero, en Burgos, no hay quien dé sepultura a sus difuntos como es debido. La plantilla municipal de enterradores se ha quedado tan mermada por distintos contratiempos que solo están en activo 2 empleados que tendrían que atender estas tareas en el cementerio. En esta precariedad son los operarios de la funeraria los que tienen que ayudar a inhumar el féretro. Desde el 3 de enero, uno de los 3 operarios del cementerio está de baja. El resto no solo no puede descansar, sino que necesitan ayuda externa para realizar su trabajo. Hace 2 semanas tuve que pedir ayuda a uno de los familiares para que me ayudasen a bajar la caja porque no éramos personal suficiente. 2 de la funeraria, el familiar y yo. Y fue una situación desagradable para todos. Los operarios del cementerio realizan además otras labores de mantenimiento del camposanto, que tampoco se pueden llevar a cabo por falta de personal. Y yo veo que eso está de hierbas hasta alto, y luego eso, las flores todas tiradas, y claro, pues no hay limpieza, y al no haber limpieza, claro, si no son gente no pueden limpiar. El Ayuntamiento de Aranda ha abierto una bolsa de 2 operarios para apoyar en el momento que sea necesario, pero no solo no se ha llevado a cabo aún, sino que serían insuficientes. Complicado, con 4 sería casi sin poder librar, porque no podemos organizar nuestra vida a nada. Si tenemos enterramiento tenemos que cubrirlo siempre, entonces con 4 también se quedaría corto. Desgraciadamente esta situación es recurrente, prácticamente a diario se producen enterramientos en este cementerio de San Pedro Regalado. La Universidad de Salamanca es una de las más internacionales de España. ¿Y eso qué significa? Pues que 33 de cada 1000 estudiantes proceden de otros países, sumando alumnos Erasmus, otros programas de movilidad y becarios internacionales. Tener 8 siglos de historia es una gran baza para atraer estudiantes de todo el mundo, pero no basta. No porque somos los más antiguos, sino también por la amplia oferta que tenemos como universidad internacional. Esa amplia oferta y la flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades es un valor que destacan los estudiantes. Sí, estoy en 3 facultades, en la Facultad de Educación, Filología Española y Historia. Nosotros como estudiantes de Erasmus podemos elegir un poco qué nos gusta hacer, qué clases queremos hacer. La Universidad de Salamanca trabaja en la internacionalización, firmando convenios específicos que se extienden más allá de Latinoamérica, un nicho tradicional, para abrirse a Europa. Estamos ahora mismo siendo una universidad proactiva. Otros factores que suman, la ratio de alumnos por aula y el español de Salamanca. Aquí también en Salamanca se habla el español más puro, que está más cerca al estándar, y para mí como estudiante de Erasmus, claro, estaba un gran factor. El estudiante de profesor es más cercana y me gusta muchísimo porque entonces el profesor sabe tu nombre. De tú a tú en las aulas y en la calle. Por ello, los estudiantes también valoran que sea una ciudad con miles de jóvenes y con las dimensiones adecuadas para disfrutarla. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Esta vez no se me olvidaron las redacciones, que lo habéis hecho muy bien. Los ucranianos acogidos en Castilla y León avanzan, ya lo ven, en el aprendizaje de español. Esta es una clase de la Escuela Oficial de Idiomas de León. Son clases gratuitas que imparten de forma altruista una veintena de profesores. El aula es un espacio de aprendizaje para ellos y también de desconexión. Como explicaba antes, somos muy conscientes de que vienen en una situación delicada y en principio no intentamos preguntar, respetamos mucho cómo puedan estar, pero si vemos que alguien desea o necesita expresarlo, pues claro que escuchamos y atendemos, ¿no? Pero yo diría que esto es más un espacio de paréntesis para ellos. En su país siguen los ataques del ejército ruso. El gobierno de Ucrania denuncia que ha encontrado los cadáveres de 44 civiles bajo los escombros de una casa en Izium, una localidad que ha estado ocupada por los rusos. Las tropas de Vladimir Putin han vuelto a lanzar misiles contra zonas residenciales de Odessa. Moscú asegura que en las últimas horas ha destruido 400 objetivos militares. Todavía no ha conseguido doblegar a la resistencia ucraniana en la acería de Mariupol, a pesar del continuo bombardeo
de la fábrica. Todos los estudios dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero se quedan muy cortos, porque somos muy de saltar en los charcos, de cantar en la ducha y hasta de tirarnos en bomba. Y somos muy de bebernos esta botella de un trago que está muy hasta arriba de vida, de muchas vidas. Y si con todo esto piensas, yo soy muy de eso, es que eres muy de Bezoya. Ah, queridos estudios, que sepáis que el agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Hablamos ahora de patrimonio cultural porque 2 años después han vuelto las visitas de alumnos al yacimiento arqueológico de Pintia, en la provincia de Valladolid. Los alumnos descubren con sus manos cómo vivían los vacceos antes de que llegaran los romanos. Hoy su aula tiene 2.500 años de vida. Encontramos lanzas y de muerte. Había tumbas que se han excavado. Han imitado a los arqueólogos que trabajan en Pintia. Lo que tenéis que sacar es la tierra. Estamos excavando y vamos encontrando objetos. Han comprobado que hay usos y costumbres que no han cambiado tanto. Comían el lechazo en los grandes platos de barro que se sirve ahora. También bebían vino. Y también en ellos guardaban las cenizas cuando enterraban a la gente. Se trata de sensibilizar ahora para que ellos lo protejan después. Aquí se consigue que lo conozcan, que lo comprendan, que sean capaces de identificar y decidir qué tiene valor y qué valores tiene. Y lo hagan suyo. Es imposible, sino que esto se mantenga mucho más tiempo en cuanto la comunidad que lo soporta deje de prestarle atención. Porque lo que está bajo tierra también es patrimonio. Sea un patrimonio más apreciado y más respetado, efectivamente, porque esto en definitiva es un legado que hemos recibido, ¿no?, de nuestros antepasados. Y merece el mismo cuidado. Cada vasija tiene su historia. Y el que ven es el cartel oficial de la próxima edición de Seminci. Espectador expectante es la imagen del diseñador José Luis Segovia. El Festival Internacional de Cine de Valladolid rendirá en octubre un homenaje a Pasolini y a Bardem. La lírica volverá a sonar en el Teatro Calderón de Valladolid tras 27 meses sin programar este tipo de obras por la pandemia. Las luces y las sombras de la Traviata de Giuseppe Verdi harán emocionarse a un público que ya ha agotado todas las entradas para el estreno de mañana. Yo iba a actuar un día en un pueblo en Paredes de Nava. Y justo antes de salir al escenario suena el teléfono, no sé quién era, claro, agarro y dice, mira, soy de Vetusta Morla, a ver si queréis venir al Teatro Real. Y yo me quedé así como, pues yo creo que no habrá problema, pero le dije, tengo que actuar, ya te llamo dentro de un rato, y ahí he hecho a rodar la cosa. Es Carlos, uno de los miembros de El Nahán, el grupo de folk palentino que va a participar en la gira de Vetusta Morla que comienza este sábado. El grupo indie se fijó en los ritmos tradicionales castellanos para hacer el primer sencillo de su último disco. Y ahora da un paso más, les ha incluido en el escenario. Esa jota de panaderas que escuchamos en Finisterre. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Ha sido el germen de una gira conjunta. Hicieron un loop de una jota, ese sonido les sedujo y entonces luego nos llamaron para ir a hacerlo en directo. Del Teatro Real de Madrid a Tabanera, un pueblo palentino con menos de 100 habitantes donde han ensayado la gira. Los estribillos también que toquen, que Pucho lo está sugiriendo. Tenemos muchos tabús a la hora de que las músicas tradicionales formen parte de las músicas de vanguardia, ¿no? Entonces, muy pocos experimentos se han hecho. Por ejemplo, el flamenco sí, el flamenco ya ha roto muchas barreras desde los años 80, pero pues aquí en Castilla no mucho. Todo lo cría la tierra. El Nahán va a esparcir las semillas de la tradición en las canciones de Vetusta. Nuestro lenguaje, que tiene que ver con la raíz, con la tradición, el patrimonio de Castilla y León, vaya a esos grandes escenarios que normalmente pues están destinados a pop, al rock. Es una cosa alucinante que a nosotros nos llena de orgullo.
Van a hacer sonar azadas, cuernos, botijos, panderos y un rabel para que el público indie baile al son de los cantos campesinos de sus abuelas.